Todos ustedes reciban un fraterno saludo de parte de su amigo Máximo, dueño de la Venus Coffee Estate. Vamos a continuar con nuestra serie Nutrición Inteligente con la Venus Coffee Estate y vamos a hablar de dos nutrientes que normalmente no se habla o no se le ha dado, que considero yo no se le ha dado la relevancia que necesitamos darle. Este es el capítulo 20 de nuestra serie de Nutrición Inteligente y vamos a hablar de calcio y magnesio en la producción y calidad del café. Por favor, si no nos sigue, síganos, comparta este contenido de valor con personas que usted crea que le puede interesar. Y desde ya les invito a que nos abrochemos los cinturones para que juntos podamos conocer un poco más de cómo interactúan, cómo funcionan y por qué es necesario tener un balance en nuestra nutrición con calcio y magnesio. Ok, estos dos nutrientes son cruciales en la producción de café porque fortalecen la planta, mejoran la fotosíntesis y la absorción de nutrientes. Asimismo, son importantísimos, son vitales para la calidad y el tamaño del grano, no solo el potasio. Entonces, por ejemplo, el magnesio es central en la clorofila de las plantas. Y después les voy a dar ejemplos más sencillos para que los entendamos. Mientras que el calcio forma paredes celulares fuertes y ambos son claves para una buena cosecha y un perfil de tasa superior, especialmente en suelos ácidos o con alta fertilización de NPK que pueden agotar las reservas de calcio y magnesio. Ojo al dato. Entonces, una explicación sencilla para que la podamos entender los productores y los técnicos, los ingenieros, quien sea, no importa, es que el calcio y el magnesio son claves porque actúan como el esqueleto para el caso de uno y el motor del café para el caso del otro. El calcio es el cemento que une y fortalece las paredes celulares. Eso es la estructura de la planta. Mientras que el magnesio es el corazón de la clorofila, encargado de capturar la luz del sol, ¿verdad?, para hacer la fotosíntesis. Y la fotosíntesis, un gusto, buenas noches, es la energía que necesita la planta para poder producir, crecer y estar sana. Sin estos dos nutrientes, calcio y magnesio, la planta no puede construir tejidos fuertes ni producir suficiente energía para tener frutos grandes y sanos. Esto afecta directamente la calidad y la cantidad de la cosecha. Ok, para que entendamos entonces, en términos sencillos, cómo describimos la función del calcio. Vamos a suponer que el calcio es el albañil y el cemento. Así lo vamos a comparar para que entendamos qué es lo que hace. Ok, entonces, si el calcio fuera el albañil y el cemento de las plantas, entonces es como el cemento que une los ladrillos. Ese es el calcio, ¿verdad? En este caso, las celdas de la planta. Creando estructuras fuertes, paredes celulares. Imaginémonos una pared construida solo con ladrillos. ¿Qué pasaría sin cemento? Una pared solo con ladrillos y sin cemento se va a desboronar. Igualito la planta. Si no tiene calcio, esa planta no es firme. Y entonces el calcio es el cemento que da rigidez y soporte a la planta, resistiendo mejor las plagas y el estrés. En la cosecha, el calcio, por ejemplo, un café con buen calcio, tiene ramas más fuertes para sostener bastantes frutos. No se nos van a quebrar, no se van a desgajar. Y granos de buen tamaño, sin quebrarse fácilmente. Ok. Entonces, ahora vamos a hablar del magnesio. Y para entender el magnesio, recuerden que nosotros necesitamos información para tomar decisiones, para que otras personas no tomen las decisiones que nosotros debemos de tomar como productores. ¿Ok? Entonces, el magnesio es como que fuera un panel solar y un motor. Imaginémonos así.
Entonces, el magnesio es fundamental en la clorofila, es lo que le da ese color verde a las plantas. Entonces, ese color verde, imaginémonos que es la antena de un panel solar que va a captar la luz para la fotosíntesis. Y la fotosíntesis es energía. Milton, un gusto, un saludo, un abrazo. Aleida, un gusto, muchísimas gracias. Ok, entonces, es como el panel solar, estamos hablando del magnesio, de una casa, ¿verdad? El magnesio en la planta es como el panel solar de una casa. Sin él no hay electricidad, ¿ya? El magnesio transforma la luz en energía, que son azúcares, que la planta usa para crecer, florecer y llenar los granos. En la cosecha, un buen magnesio asegura un color verde intenso, ¿verdad? Más energía para el fruto y mejor calidad de taza. Entonces, eso es en términos, porque es difícil entenderlo como técnicamente y científicamente. Entonces, estoy tratando de explicárselo lo más sencillo posible. El calcio es el cemento en las plantas y el magnesio es como un panel solar que atrapa la luz del sol y la mete a la planta para la clorofila y producir energía. Ok. Tanto el calcio como el magnesio trabajan juntos, ¿verdad? Trabajan juntos y no puede ser que solo esté uno. Un exceso de potasio, por ejemplo, puede bloquear la absorción de calcio y magnesio. Pero también es importante entender que el calcio y el magnesio se pueden aplicar como enmiendas para poder regular el tema del pH del suelo. Muy bien. ¿Por qué muchos creemos, productores, técnicos y cualquier persona que trabaja en la caficultura, creemos de que el calcio y el magnesio han sido como subestimados en los planes de nutrición inteligente? Y yo creo que sí. Normalmente nos hemos centrado en nitrógeno, fósforo y potasio, a pesar de que hay calidad física sensorial cuando se tiene un buen nivel de uso de calcio. También a pesar de que no va a haber fotosíntesis sostenida ni llenado eficiente sin el magnesio. Entonces, el desbalance de calcio y magnesio, amigos y amigas, es una de las causas silenciosas de granos pequeños, de granos que no se terminaron de llenar. También de tazas inconsistentes o perfil de taza flojo que le llamamos, y cafetales que se cansan rápido. Te dan una buena cosecha y los siguientes años bajan considerablemente la producción. Entonces, calcio y magnesio no aumentan el rendimiento de golpe, pero definen estabilidad, firmeza, longevidad o vida larga y calidad real. Entonces, vamos a entrar más al tema del calcio. De nuevo, recuerden que el calcio da firmeza y está en la arquitectura de la planta, es el cemento de la planta. Muy bien, decíamos que el calcio forma parte estructural de las paredes, ¿verdad? Da rigidez y firmeza en las hojas, en los tallos, en las ramas, en los frutos. Y sin el calcio, pues vamos a tener problemas. Ahora, el calcio y la firmeza del grano. Nosotros como productores vendemos grano. Por eso necesitamos entender que en nuestras fórmulas, ahorita en Centroamérica y México ya está terminando la cosecha o va a terminar en enero, febrero. Ya después viene el verano, necesitamos calcio, no solo para ayudar a la floración, sino para que las plantas de café soporten el estrés que viene del verano. Y ya después, cuando viene el llenado, el cuajado, también necesitamos calcio para que esos granos se formen correctamente, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos una fórmula, ya sea orgánica o química, de fertilización y nutrición, con buen nivel de calcio, vamos a tener frutos mejor formados, ¿verdad? Menos susceptibilidad a que se revienten con la lluvia, por ejemplo, deformaciones, menos daños mecánicos durante el beneficiado. Granos más duros, ¿verdad? Que se les llama. En café de calidad, los granos con buena estructura celular
Hay un mejor secado, mejor reposo y mejor estabilidad en la tría y el tostado. Imagínense hasta dónde influye el calcio. Entonces, vean, sin calcio en las cantidades necesarias, el grano se vuelve flojo, blando se le llama. Aumentan defectos físicos, se pierde consistencia en la taza. Ahora hablemos del calcio y el estrés hídrico, que se nos viene el estrés después de la cosecha. La planta, solo por el hecho de haber pasado la cosecha de café, nos proporciona o genera un estrés, ¿verdad? Pero también viene inmediatamente el estrés calórico o osmótico que se le llama cuando viene el verano, cuando ya no llueve. Ok. Y el calcio es importante en esta etapa. El calcio estabiliza las membranas de la planta, reduce daño por estrés hídrico, estrés térmico y enfermedades. Por eso los cafetales con buen calcio soportan mejor las sequías cortas, mantiene la estructura foliar, no se desfolian tan fácilmente, se desarman menos después de la cosecha, quiere decir que no quedan tan afectadas. Vamos al magnesio. Magnesio normalmente es el motor silencioso de la fotosíntesis. Para los amigos que tienen híbridos, llámese Ovatá, Paraíso y otros que pueden tener Parainema, Millennium, Centroamericano H1, Catigua y etcétera. Estos son Arará, son bastantes demandantes de magnesio. Oigan, entonces, cuando repasemos por qué es importante el magnesio, para que no se nos olvide. Activa la fotosíntesis. Acuérdense que yo les hacía la analogía que el magnesio era como la antena de un panel solar que mete la energía a una casa. Igualito es el magnesio en la planta de café. Trae energía, ¿verdad? Permite el transporte de los carbohidratos que después se convierten en energía y mantiene la hoja funcionando. El magnesio es móvil en la planta, ojo, por eso la deficiencia aparece primero en hojas viejas e inferiores. Si usted va a buscar deficiencia de magnesio, hay que buscar las hojas viejas. Recuerden el capítulo donde hablábamos de la observación. Ok, el magnesio y las hojas bajas es el punto crítico que pocos productores vemos. Las hojas bajas sostienen gran parte de la fotosíntesis del café, ¿verdad? Época seca, llenado de fruto en la post cosecha. Cuando falta magnesio en nuestra planta, las hojas se ponen amarillas, las hojas viejas, de abajo hacia arriba. Se pierde área de fotosíntesis, área foliar. El café entra en un déficit energético, se ponen las hojas caídas, ¿verdad? Y es bien típico la deficiencia de magnesio. Y el productor cree que es normal porque tal vez hay un estrés en ese momento, pero en realidad está perdiendo energía la planta y es un momento de ayudarle. ¿Cómo influye el magnesio y el llenado del grano? Entonces el magnesio facilita el movimiento de azúcares. Imagínense qué importante. El movimiento de azúcares desde la hoja hasta el fruto. Por eso incide en un perfil de taza. Entonces, cuando no hay magnesio, hay fotosíntesis limitada, no es completa. Un llenado incompleto, granos pequeños, vanos, se reduce la densidad del grano, ¿verdad? Entonces el magnesio no daña por sí solo, pero permite que el tamaño ya sea se convierte en un tamaño aceptable o no. Hay un tema importante que tal vez no lo voy a ver a profundidad porque no es el propósito, pero sí entender de que debe haber un balance entre calcio y magnesio. No es hacia la loca, ¿verdad? Por eso yo siempre les digo a los amigos, a las amigas que me preguntan en las diferentes plataformas, yo no me atrevo a hacer mezclas de productos que ya vienen diseñados, que ya vienen formulados. Yo prefiero el análisis de suelo y un producto formulado que ya venga equilibrado con calcio y magnesio, porque fácilmente uno en una mezcla puede crear un desbalance. Entonces, por ejemplo, un exceso de calcio puede bloquear el magnesio y en una mezcla que nosotros hagamos porque alguien nos dijo lo puede pasar y ha pasado y está pasando. Un exceso de magnesio puede debilitar la estructura de la planta
En suelos de café, el balance adecuado, cuando hay un buen balance entre calcio y magnesio, se mejora la absorción de la planta de los nutrientes y agua, evita antagonismos en el suelo, estabiliza la fisiología, se ven plantas más sanas, más fuertes. Entonces, calcio sin magnesio es igual a planta rígida, pero sin energía. Y magnesio sin calcio es una planta verde, pero estructuralmente débil. Entonces van de la mano, es como un matrimonio. Los estudios y la experiencia, ¿qué nos están diciendo? Estudios científicos que hemos leído y que yo después les voy a decir cuáles son los estudios, nos están diciendo de que los cafés con buen balance de calcio y magnesio tienen mejor uniformidad a los granos, menor variabilidad entre lotes y mejor limpieza de taza sin daños. No es un efecto aromático directo, claro que no lo es, pero sí incide indirectamente, ¿verdad? Porque da una estabilidad física y metabólica a la planta. Por eso decimos, sin calcio más magnesio balanceado, no hay taza limpia ni grano firme. Tienen que darse las dos cosas. Entonces, los síntomas de deficiencia, recuerden, plantas de hojas deformes, brotes débiles, frutos más susceptibles a daños, plantas que se pueden defoliar fácilmente. Ojo, el calcio no siempre muestra síntomas claros en la hoja. Entonces es más fácil muchas veces de identificar el magnesio, porque se da un amarillamiento en las venas de las hojas y principalmente de abajo hacia arriba, hojas viejas, pérdida temprana de hojas bajas, se caen fácilmente, menor vigor general y llenado deficiente del grupo. El análisis foliar es la herramienta más confiable para determinar si hay poca experiencia visual de determinar deficiencias de magnesio, especialmente y calcio. Pues la herramienta es el análisis foliar. El análisis foliar es confiable y nos permite ver los niveles reales absorbidos, ajustar la dosis de nuestros fertilizantes y evitar sobrefertilización inútil. Normalmente nos pasa a los productores cuando los precios están altos. Estamos metiendo demasiadas mezclas, demasiadas fertilizaciones sin análisis de suelo y solo por querer producir más y más. Y no necesariamente eso es así. Podemos estar siendo ineficientes y botando el dinero. Entonces, ¿cuáles son los rangos adecuados en un análisis foliar de calcio y magnesio? Para el calcio de 0.8 a 1.5% y para el magnesio de 0.25 a 0.47, ¿verdad? ¿Qué más les puedo? Les voy a hablar de las interacciones negativas del calcio en el suelo. Suelos ácidos, cuando los suelos son ácidos, el calcio y el magnesio se lixivian, ¿verdad? Suelos con alta saturación de potasio, las deficiencias, se dan deficiencias de magnesio, ¿verdad? ¿Cómo incide el calcio y el magnesio en la longevidad o en la vida duradera, que dure más años una planta de café? Nosotros a veces decimos, bueno, es que estos cafés ahora solo me producen 2 cosechas y se murieron, o 3 cosechas y ya necesitan la poda. En gran medida, pero no solo por esto, pero en gran medida depende de qué tan bien hemos nutrido con calcio y magnesio la planta, ¿verdad? O qué tan equilibrado esté el suelo para permitirle a la planta que absorba el calcio y el magnesio, ¿verdad? Entonces, el calcio mantiene una estructura por más años. Es decir, por más años está una planta saludable y produciendo. Cuando hay un buen plan de nutrición inteligente, se recuperan mejor las plantas después de la cosecha. Y también las plantas entran menos a un agotamiento crónico. Esto es clave en sistemas intensivos cuando estamos buscando productividad con híbridos, por ejemplo, cafés de alta calidad, microlotes que buscan consistencia año con año. Si nosotros sacamos microlotes, los compradores quieren que mantengamos la misma consistencia del perfil de taza. Calcio y magnesio influyen mucho ahí. Ok, entonces podemos ir concluyendo que el calcio y el magnesio no son nutrientes secundarios del café, son primarios. Y de nuevo, ¿por qué son primarios? Deben de ir en una fórmula, ¿verdad? De fertilización completa.
definen la firmeza del grano, sostienen la fotosíntesis, protegen la calidad. Eduardo, hola, ahora el caso contrario, si es alcalino, el suelo podría aplicar azufre para acidificarlo o recomiendas otro acidificante. Lo mejor es trabajar con materia orgánica, con micorrizas, materia orgánica, micorrizas activas, bacillus. Cuando la planta tiene un buen nivel de actividad microbiana, se regula por los exudados de los microorganismos, se va regulando el pH del suelo. Sí. En el caso del café, en otros cultivos pues hacen otras prácticas, pero aquí en el caso del café es lo que nosotros recomendamos. También no se trata de aplicar más calcio y magnesio, sino de balancearlo, oiga. Entonces, quiero mencionarles que esto lo que he compartido hoy ha sido experiencia de la finca La Venus Coffee Estate, pero también hemos leído estudios técnicos, científicos, para darles información creíble a ustedes y que ustedes puedan tomar las mejores decisiones y pregunten cuáles son los porcentajes de calcio y magnesio de su fórmula. Yo creo que uno de los sueños de cada uno de los productores de café es poder tener un análisis de suelo y tener una fórmula que más se acerque a las necesidades, ¿verdad? Y tener un suelo ácido o alcalino, como dice Eduardo, pues siento yo que es más, entre comillas, un poco más fácil poder equilibrar un suelo, llevarlo de ácido a neutro, ¿verdad? Que el caso que nos plantea Eduardo, que es bajarlo de alcalino a neutro. Pero en ese caso no es difícil poder decir vamos a hacer inundaciones de agua que se usan en cultivos anuales o en otras tecnologías, pero en café con materias orgánicas y micorrizas y bacilos, hongos, bacterias activas que estén en esa actividad, tienden con el tiempo a mejorar la estructura. Mejorando la estructura, pues estos microorganismos liberan con sus exudados sustancias que van equilibrando el pH del suelo, ¿verdad? Las fuentes que hemos usado aquí es el CATI, el Centro de Investigación de Costa Rica. Tiene un manual que se llama Nutrición Mineral del Café del año 2020. El Centro de Investigación de Brasil, que se llama Embrapa Café, en el 2023. Han publicado un libro que se llama Fisiología y Nutrición del Café. World Coffee Research tienen un manual de agronómico del café. El CIRAP, que es el Instituto de Investigación de Francia, en el 2017 publicó un manual que se llama Nutrición Mineral y Calidad del Café Arábigo, el ICAFé 2019. Hemos consultado el manual de fertilización de café y estos son los principales libros que hemos leído. Como siempre, yo les agradezco su atención. Espero que la información les sea de utilidad en su toma de decisiones. Estamos en momentos críticos como productores, a pesar de que los precios están buenos, pero de futuro tenemos que ir viendo más el suelo. Por supuesto que hay que ver el suelo, y el suelo es la base de la nutrición inteligente. El suelo es la base de la producción de café. El suelo es lo que nos va a decir qué tan sostenible vamos a hacer en el tiempo. Entonces les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga. Como siempre, yo le pido a Dios de todo corazón que nos proteja, que nos guíe, que nos dé estrategia a los productores de café para que nuestras empresas, para que nuestras fincas de café se conviertan de verdad en empresas rentables. Aprovecho para desearles unas felices fiestas navideñas a todos ustedes. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Por favor, háganme saber sus comentarios, qué piensan, si hay algo que no les parece de lo que yo he dicho, por favor. La idea es que compartamos y que entre todos podamos aprender. Un fuerte abrazo a todos ustedes y sus familias, que estén con mucha salud y sobre todo con mucho amor. Buenas noches y que estemos siempre adelante conectados.